Vamos a hablar de alimentos libres de gluten, qué es la enfermedad celíaca en sí, cómo manipular los alimentos, cómo limpiar los utensilios, cómo transportarlos, en todas las ramas. Alimentos libres de gluten. La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, autoinmune, producida por la intolerancia permanente al gluten en individuos genéticamente predispuestos. El único tratamiento consiste en una alimentación exenta de gluten, de por vida, con lo que se consigue la desaparición de los síntomas clínicos, de la alteración funcional y la normalización de la mucosa intestinal. Además, se evitan las posibles complicaciones tardías derivadas del consumo de gluten en un paciente celíaco. Esta intolerancia puede presentarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez avanzada. Síntomas. Dado que afecta a la mucosa del intestino, puede conducir a una mala absorción de nutrientes, produciendo pérdida de peso, diarrea crónica, anemia, distensión abdominal, retraso en el crecimiento, alteraciones del carácter, aparición de aftas bucales. ¿Las aftas bucales saben lo que son? Dependiendo de la sensibilidad individual, los síntomas pueden ser moderados e incluso estar ausentes, lo que muchas veces dificulta el diagnóstico de esta patología. Tenemos desórdenes gastrointestinales, pérdida de peso, dolor abdominal, fatiga, dolor de tripas, herida del estómago, náuseas, anemia y diarrea. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad celíaca se realiza a través del análisis de anticuerpos específicos en sangre, que aunque no sirve para confirmar la enfermedad, permite iniciar el proceso de diagnóstico, que se completa con la biopsia intestinal mediante un método complementario que es la endoscopía. A la izquierda tenemos lo que es un intestino normal y a la derecha un intestino de una persona celíaca. Lo que decía hoy al inicio es que cuando se corrige el alimento que tiene gluten, o sea, se lo saca de la dieta de la persona celíaca, vuelve a tener esta estructura. Pero si se contamina o empieza a comer nuevamente alimentos con gluten, tendría esta estructura y bueno, no podría absorber los nutrientes. Tratamiento. La celiaquía no se cura, se trata. El único tratamiento eficaz es la adhesión a una alimentación sin gluten, que deberá mantenerse a lo largo de la vida, dado que la lesión que se produce revierte con la supresión de la ingesta de gluten y reaparece con la reintroducción del mismo. Con ello se consigue la desaparición de los síntomas, la normalización de la serología y la recuperación de las vellosidades. Serología se refiere a los exámenes de la sangre que hablábamos hoy. La alimentación sin gluten se basa en dos premisas fundamentales: eliminar todo producto que tenga como ingrediente trigo, cebada, avena, centeno y sus derivados, eliminar cualquier producto contaminado con estos cereales. Sí se pueden consumir arroz, legumbres, quinoa, maíz, trigo sarraceno. No se debe consumir harinas de trigo, harinas de avena, de centeno, de espelta y de cebada. El gluten es un conjunto de proteínas que se encuentra en algunos cereales como el trigo, la avena, el centeno y la cebada. Es el responsable de la elasticidad y la extensibilidad de la masa de harina y confiere la consistencia esponjosa de los panes y masas horneadas. Resulta de la mezcla con el agua de proteínas individuales clasificadas en dos grupos, las prolaminas y las glutelinas. Alimentación libre de gluten. La alimentación es uno de los componentes que influye en el estado de salud, por lo que resulta fundamental incluir diariamente una variedad de alimentos que aporten todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para vivir saludablemente. Las personas celíacas pueden comer todo tipo de productos no industrializados como carnes, verduras, frutas y legumbres.
ya que no contienen gluten en su composición natural, pero siempre que se seleccionen, manipulen y preparen cumpliendo con las prácticas seguras de manufactura. Importante, la contaminación cruzada ocurre cuando un alimento libre de gluten entra en contacto con gluten, aunque sean pequeñas cantidades. Los alimentos y bebidas industrializados pueden contener gluten en su composición, ya sea como ingrediente o aditivo, formando parte de espesantes, colorantes y aromatizantes, etc. Por otra parte, un alimento que no lo contiene puede introducirse involuntariamente durante el proceso de industrialización a través de superficies, aire, equipos, entre otros. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMA, recomienda que se consuman únicamente aquellos alimentos que estén autorizados como libres de gluten. Para conocer si un alimento presenta dicha condición, se consultará el listado integrado de alimentos libres de gluten disponible en la página web del ANMA, que es un organismo descentralizado que se encuentra dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y está bajo el Ministerio de Capital Humano. El listado integrado de alimentos libres de gluten consiste en una base de datos compuesta por los alimentos libres de gluten autorizados para su comercialización en todo el país. Se recomienda consultarla periódicamente ya que se actualiza en forma permanente. La búsqueda se realiza online, rápida, sencilla y gratuita. Se sugiere ver el video haciendo clic en el siguiente link. Ahora cuando terminamos vamos a ver el video, pero en el PDF que se le pasó, ahí está el link este, no sé si pudieron ver. ¿No? Bueno, igual ahora les muestro y después cuando van a la casa en internet, está en YouTube. Lo que dice en el video es que le aparece así y acá se ingresa el registro del producto alimenticio, Registro Nacional del Producto Alimenticio, que es un número. Ingrese la marca del producto, ingresa el nombre de fantasía, seleccione el estado del producto y acá dice selecciona el tipo de producto. También dice que no es necesario completar todos estos campos, con que completen alguno de estos, coloque mermelada, le va a tirar todas las mermeladas que hay con el nombre de fantasía y demás información. Si el producto no está en esa lista, no es un producto seguro. Marco normativo del Código Alimentario Argentino. Capítulo 17 define como alimento libre de gluten el que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de elaboración que impidan la contaminación cruzada no contienen prolaminas procedentes del trigo, de trigo duro, centeno, cebada, avena, ni de sus variedades cruzadas. El contenido de gluten no podrá superar el máximo de 10 miligramos por kilo. Además, se establecen los requisitos de rotulación que deben reunir. Para complementar la normativa, existe la Guía de Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, para establecimientos elaboradores de alimentos libres de gluten. Resolución 2176/2013. La ley número 27.196 modifica la ley 26.586/14 sobre enfermedad celíaca. Establece la obligatoriedad de que los establecimientos gastronómicos ofrezcan al menos una opción de alimento o un menú libre de gluten. A su vez, en los niveles provinciales y municipales se dispone de otras normativas que regulan acerca de esta misma exigencia. En el caso de no poder elaborar un menú, se lo puede ofrecer preparado o semi-elaborado por un elaborador de alimentos libres de gluten autorizado por la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente. Almacenamiento. Se recomienda destinar una alacena exclusiva para el almacenamiento de todos los ingredientes secos que se empleen en la preparación del menú libre de gluten, y para los que requieran refrigeración o congelación se recomienda que la heladera o freezer sea de uso exclusivo. De no ser posible, se pueden utilizar contenedores de plástico tapados herméticamente. En todos los casos, los sectores y o contenedores destinados para alimentos libres de gluten se identifican.
Los equipos que sean de un material poroso o que cuentan con codos y partes inaccesibles que resultan difíciles de limpiar, estos deberán ser de uso exclusivo para la preparación del menú libre de gluten. Amasadoras, batidoras, picadoras, freidoras, procesadoras, hervidores de pasta, hornos de pan, entre otros. En caso de equipos que se compartan, hornos, microondas, hornos eléctricos, etc., se deben limpiar eficazmente. Y la manipulación con utensilios deberá ser de uso exclusivo: espumaderas, coladores, ollas, sartenes, tablas, tuppers, pinzas, etc. Equipos y utensilios destinados a la preparación del menú libre de gluten se identificarán de forma visible, con etiquetas, y se cubrirán luego de su utilización y limpieza, separados del resto de los objetos de la cocina, evitando la contaminación con gluten del ambiente, harina, migas de pan, pan rallado, etc. Consejos para evitar la contaminación cruzada: guardar los alimentos sin gluten por separado. En la heladera, guardar los alimentos sin gluten arriba del resto. Utilizar distintos repasadores. Utilizar utensilios, recipientes y asadera exclusivos para manipular alimentos libres de gluten. Diseño del menú. El tipo de oferta gastronómica se encuentra sujeto a las posibilidades de cada elaborador y a las cualidades del menú que se pretenda ofrecer. La definición de menú determinará las prácticas diarias que serán necesarias para implementar o modificar en el proceso de elaboración de forma de evitar la contaminación cruzada. Menú libre de gluten seguro. Se debe redactar y respetar los procedimientos de limpieza, mantener limpias las instalaciones y equipos y utensilios, seleccionar alimentos naturalmente libres de gluten o que se encuentren en el listado integrado de alimentos libres de gluten, respetar las condiciones de almacenamiento de los ingredientes, redactar y respetar las recetas, planificar y organizar la preparación del menú libre de gluten, identificar los ingredientes, utensilios y menú libre de gluten, capacitar el personal sobre el compromiso de ofrecer menú libre de gluten, respetar las pautas de higiene personal. Toda la suma de estos factores y condiciones van a hacer que el menú libre de gluten sea seguro. ¿Van bien hasta ahí? Si por ahí voy rápido me dicen. Alimentos industrializados. Durante el proceso de industrialización pueden exponerse al gluten, por lo que únicamente se tendrá certeza sobre el atributo libre de gluten cuando se encuentren autorizados como tal y figuren en el listado integrado de alimentos libres de gluten y o los listados publicados por las autoridades de control de alimentos provinciales. Elaboración propia en el establecimiento. Puede ser menú libre de gluten con alimentos naturalmente libre de gluten exclusivamente o un menú libre de gluten con algún alimento libre de gluten industrializado. Y siempre tienen que tener este sello. Compra y recepción de alimentos. Previo a realizar la compra, se informará al proveedor sobre la necesidad de que los ingredientes a utilizar cumplan con el atributo libre de gluten en cada una de las entregas. Para los ingredientes libres de gluten industrializados, se corroborará su presencia en el listado integrado del alimento libre de gluten y o los listados publicados por las autoridades de control de alimentos provinciales. Se verificará que en el transporte de alimentos libres de gluten no sean simultáneos con ingredientes en polvo que puedan contener gluten, harinas, premezclas, a menos que estos dispongan de un envase secundario. Por ejemplo, embalados con film stretch, en este caso para realizar el traslado. Se destinará además un espacio en la unidad de transporte alimenticio separado de ingredientes en polvo con gluten.
Los envases deberán estar herméticamente cerrados e íntegros. Ante la presencia de algún envase roto o que no proteja el alimento libre de gluten, este será rechazado. En cada entrega se verificará en el rótulo la presencia del libre de gluten en la denominación del producto, la leyenda sin tag y el logo oficial. El logo oficial es este es un ejemplo de la rotulación obligatoria. Tenemos acá denominación de venta, la leyenda que dice sin tag, el logo oficial que sería esto, y en la parte de atrás tenemos ingredientes, identificación de origen, instrucciones de uso, el peso neto en gramos, la identificación del lote, la fecha de vencimiento y la información nutricional. Por ejemplo, la gente que trabaja con estos productos y los transporta, sería bueno que desde Resistencia, por ejemplo, que la mayoría de los productos vienen de ahí, estén capacitados los que transportan, porque fíjense en todo lo que hay que tener en cuenta, y si ellos en su ignorancia no lo saben, sería muy grave, porque ustedes van a preparar un alimento con productos que están confiados, que están libres de gluten, y si hay una contaminación microscópica, no la van a ver. Pautas sobre higiene. Lavarse las manos con agua y jabón y secarse preferentemente con toallas de papel descartables antes de comenzar la elaboración del menú libre de gluten, después de la manipulación de alimentos con gluten y de equipos utensilios que hayan entrado en contacto con ellos. Indumentaria. Comprobar que la vestimenta del personal involucrado en la elaboración del menú se encuentre limpia y no haya entrado en contacto con gluten, restos de harina, pan. En caso de ser necesario, cambiarla por otra o bien utilizar delantales descartables, los cuales se mantendrán protegidos. Preparación. Designar y identificar sal, aceite, vinagre, condimentos, etc. que se utilicen para la preparación únicamente del menú libre de gluten, ya que pueden contaminarse con gluten durante su manipulación. Para el pesado y fraccionado de alimentos, utilizar sus envases originales o contenedores con tapa claramente identificados, limpiar la balanza antes y después de cada uso. Si se requiere descongelar alimentos, se mantendrán separados de los alimentos convencionales, en envases o recipientes cerrados. Rotular como libre de gluten las elaboraciones total o parcialmente listas para utilizar y o servir, por ejemplo, canelones de verdura, que se mantienen refrigeradas y congeladas. Almacenarlas en el sector de la heladera o freezer destinado para alimentos libres de gluten. Retirar de la zona de elaboración todos aquellos alimentos, preparaciones en los que se sospeche una posible contaminación con gluten. Separar e identificar de inmediato. Estos pueden servirse en el menú convencional, o sea, los alimentos que ustedes sospechan que tienen gluten, esos lo pueden dar a las personas que no son celíacas. No retirar el ingrediente con gluten de un plato ya preparado. Por ejemplo, nunca se sacarán las migas o restos de tostados de una ensalada o una crema, ya que puede ser que haya restos que no se ven a simple vista, pero que podrían ser perjudiciales para el comensal celíaco. Microondas, tapar el plato sin gluten o cubrirlo con papel film apto para cocción. Cocción, horno. No colocar en la misma bandeja alimentos libres de gluten junto con alimentos con gluten. Es aconsejable no cocinar en simultáneo platos convencionales y platos libres de gluten. Sin embargo, cuando se empleen hornos de gran capacidad y se cocinan platos en el mismo horno, resulta necesario proteger el producto libre de gluten de la contaminación, manteniéndolo cubierto con papel de aluminio, bolsas para horno y colocándolo en la parte superior. Parrillas, planchas. Si se ha cocido un alimento con posibilidades de contener gluten, se limpiará previamente. En líquido o por inmersión. Utilizar agua, caldos, aceites u otros solo para alimentos libres de gluten y de primer uso. Utilizar freidores exclusivas para alimentos libres de gluten.
Tostado. Contar con una tostadora sanguchera exclusiva para pan sin gluten. En esta parte donde dice líquidos o por inmersión, ¿entienden lo que es inmersión todos? ¿Sí? Bueno. Emplatado. Cuando fuera necesario limpiar los bordes del plato, utilizar papel de cocina de un solo uso o un trapo rejilla limpio y exclusivo. Nunca se utilizará el mismo que para el resto de los platos. Si hubiera que esperar un tiempo entre el emplatado y el servicio, cubrir el plato con una campana protectora, tapa plato o papel de aluminio, de forma a evitar la contaminación desde otros platos. De no contar con campanas protectoras, mantenerlo apartado del resto. En caso de que se sospeche una posible contaminación cruzada de un plato, separarlo e identificarlo de inmediato. Este podrá servirse en el menú convencional. Cuando se envase un menú libre de gluten para su distribución, se perdió acá esta parte. Esperen. Se debe identificar como tal y asegurar su sellado o cierre hermético para garantizar que el producto no se contamine posteriormente al envasado. Servicio. En esta sección se especifican las pautas para realizar el servicio de menú libre de gluten, minimizando el riesgo de contaminación cruzada con gluten, contemplando desde la toma del pedido hasta la distribución o reparto a domicilio, si lo hubiere. Fíjense que habla de reducir el riesgo de contaminación. O sea, por más que ustedes siempre hagan todos los pasos, hay otras partes que también se deben cumplir, eso para tenerlo en cuenta. La carta, a fin de que los comensales celíacos puedan identificar fácilmente las alteraciones del menú libre de gluten disponibles en la carta, es recomendable colocar al lado del plato el logo libre de gluten oficial o la leyenda sin tag, que sería esta. Toma del pedido. Al momento de tomar el pedido de una mesa donde se encuentre una persona celíaca, se recomienda indicar claramente cuáles son los platos que serán sin gluten a fin de evitar confusiones. Para ello se sugieren las siguientes opciones: anotarlo en una comanda por separado, usar una lapicera de otro color para los pedidos libres de gluten, realizar una marca distintiva al lado del pedido libre de gluten, utilizar adhesivos siempre del mismo color y forma para el pedido libre de gluten. En caso de servicios de salón, para el servicio de mesa del menú libre de gluten se tendrá en cuenta los siguientes criterios: designar e identificar claramente la vajilla, platos y vasos cubiertos que se utilicen para los clientes celíacos, mediante el uso de etiquetas, código de colores, números, etc. Almacenarla separada del resto en un lugar alejado de donde se almacena o corta el pan y colocar cartelería indicativa. Paginar la vajilla antes del servicio con una solución de alcohol etílico utilizando papel descartable. Verificar que la mantelería se encuentre en condiciones de higiene y no presente vigas. Disponer de paneras exclusivas para servir pan sin gluten. Identificarlas y guardarlas en lugares distintos de las paneras convencionales. Antes de servir un menú libre de gluten, el personal encargado del servicio se lavará correctamente las manos. Servir productos para untar, manteca, quesos, mermeladas, mayonesa, etc.
en contenedores separados, dado que al untar un pan con alguno de estos ingredientes pueden contaminarse fácilmente con restos de migas de pan con gluten. Utilizar las pinzas, cucharas y utensilios diferentes para servir alimentos libres de gluten. Transportar los platos libres de gluten tapados, identificados o por separado de los alimentos convencionales. Autoservicio. En los establecimientos y servicios con autoservicio, por ejemplo, tenedores libres, sala de bar o buffet de hoteles, también se seguirán las mismas recomendaciones mencionadas. Se sugiere colocar cartelería que indique a los comensales los cuidados a tener al momento de servirse. Por ejemplo, no utilizar utensilios de otras exhibidoras para servirse el alimento libre de gluten. Fíjense esto. Por ahí una persona que no es celíaca no lo ve, pero no sé, creo que la mayoría alguna vez se fue a un autoservicio y le habrá pasado que en una bandeja no tenían con qué servirse y fueron a la bandeja al lado y agarraron y se sirvieron. Fíjense que si es una zona donde hay alimentos sin tag y con tag y no hay alguien así que esté mirando que nadie haga eso, ahí por más que hayan tenido todo el recorrido, o sea, hayan hecho como tiene que ser, el menú libre de gluten, en la última instancia se contamina, después viene el celíaco, agarra, se sirve y se pierde todo. Por eso hay que estar bien despiertos. Servicio de reparto. Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones. Los envases para la conservación del menú libre de gluten se almacenará por separado y o protegido de contaminaciones cruzadas. El personal encargado de realizar la distribución deberá poder diferenciar el menú libre de gluten para evitar confusiones. Por ese motivo, es recomendable utilizar algún tipo de identificación que ayude a diferenciar el atributo del alimento, tales como cajas o bolsas de diferente color, etiquetas, símbolos, leyendas. El menú libre de gluten puede transportarse en la misma unidad transportadora junto con alimentos convencionales, siempre que se tomen las precauciones de manera de evitar la contaminación cruzada por derrame. Para ello se empleará un empaque secundario o terciario que cumpla la función de barrera de protección, como por ejemplo film o bolsa hermética. La ubicación en la unidad transportadora de alimentos se llevará a cabo colocando en primer lugar los alimentos convencionales y luego el menú libre de gluten. Es decir, el alimento libre de gluten siempre debe estar arriba de todo. Pautas generales. La limpieza se realizará en forma húmeda, dado que resulta más efectiva que la limpieza en seco. Se evitará la utilización de agua a presión o mangueras a fin de impedir la dispersión del gluten en el ambiente. Dispersión microscópica. Los equipos que se emplean para la elaboración se desmontarán de forma completa de manera de facilitar su limpieza. El lavado de los utensilios, equipos y vajillas se realizará con agua caliente y detergente. Se utilizará agua segura para el lavado y preparación de soluciones de limpieza y desinfección. Las superficies y elementos se enjuagarán correctamente luego de la aplicación de productos de limpieza. Se emplearán productos rotulados en los que se puedan visualizar las instrucciones de uso, las cuales se respetarán al momento de su utilización. Los trapos, rejilla y demás elementos a emplear se mantendrán en buenas condiciones. Los contenedores de residuos ubicados en la cocina se encontrarán tapados y se limpiarán y desinfectarán todos los días. Los productos de limpieza se mantendrán identificados y almacenados en un sector separado o en estantes inferiores para evitar contaminaciones de los alimentos. Para la limpieza de los vestuarios y baños, se utilizarán elementos de limpieza diferentes a los que se emplean para limpiar la sala de elaboración. Para facilitar la identificación,
pueden implementarse el uso de cabos de colores o etiquetas con leyendas de uso. Se emplearán elementos de limpieza exclusivos, esponjas, trapos, rejillas para la limpieza de superficie y utensilios. Y utensilios y equipamiento que se destinen únicamente para alimentos libres de gluten. Resulta fundamental eliminar toda fracción de gluten. Es por ello que luego de la etapa de desinfección se limpiarán con toallas de papel descartables y solución de alcohol etílico, pasándolo en una sola dirección para no esparcir el gluten si lo hubiere. También se llevará a cabo este procedimiento en la mesa de comensal antes de servir el menú libre de gluten. El secado de los elementos se realizará en un espacio alejado de la zona de preparación de alimentos con gluten. El escurrido de los utensilios, equipos y vajillas se realizará boca abajo y luego se realizará el secado con repasadores exclusivos limpios o toallas de papel descartables. Contaminación cruzada. Se produce cuando un producto libre de gluten pierde su condición por entrar en contacto con el gluten durante cualquier etapa de la elaboración y puede ocurrir a través de las manos del manipulador, utensilios y equipamiento, como consecuencia de la aplicación deficiente o nula de las buenas prácticas de manufactura. Acá tenemos un ejemplo de una mesa donde colocan un pan, luego la mesa queda limpia aparentemente a simple vista y vienen y colocan un plato. La base del plato toma contacto con la parte donde estuvo el pan ubicado y después este plato es colocado sobre un plato que estaba limpio. Este plato con la comida se retira y el plato limpio queda disponible. Después viene el alimento libre de gluten y se coloca sobre el plato que estuvo en contacto con la base del plato que estuvo en contacto con la mesa donde estaba el pan. Y ese es un ejemplo microscópico de una contaminación cruzada, accidental obviamente. Bueno, estas son algunas palabras. Gluten. Gluten quiere decir fracción proteica del trigo, centeno, cebada, avena, que comprende una porción soluble en alcohol, prolaminas, y otra insoluble en alcohol, glutelinas. Ambas proteínas, prolaminas y glutelinas, en contacto con agua y sometidas a un proceso de amasado, forman una red viscoelástica que constituye el gluten. Inocuidad. La inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se elaboren y o consuman de acuerdo con el uso al que se destinen. Limpieza. Es la eliminación de tierra, restos de alimentos, polvo u otras materias objetables. Menú es el conjunto de preparaciones culinarias que constituyen una comida y que son ofrecidas en establecimientos o servicios gastronómicos. Menú libre de gluten es un preparado o semi-elaborado menú elaborado y comercializado por un tercero que puede requerir o no un calentamiento o cocción en el servicio gastronómico. Por ejemplo, pastas, tartas, empanadas crudas y congeladas. Procedimientos de limpieza y desinfección, mesadas de uso compartido. El objetivo es establecer un procedimiento operativo estandarizado de limpieza y desinfección de mesadas.
Alcance: se aplicará a las mesadas de uso compartido para la preparación de alimentos convencionales y alimentos libres de gluten. Responsable: personal encargado de la limpieza del establecimiento o servicio gastronómico. Frecuencia previa a la elaboración de menús libres de gluten. Materiales: agua segura, espátula, cepillo, esponja, trapo rejilla, toallas de papel descartables, atomizador, jarra medidora, detergente, lavandina, 55 gramos de cloro por litro. Verificar la etiqueta del producto. Dosificación de productos químicos: detergente puro o según indicaciones del producto, solución de alcohol, medir 700 mililitros de alcohol etílico al 96% y completar con agua hasta llegar al litro completo, sería 300 mililitros de agua. Lavandina: diluir 240 mililitros en 5 litros de agua o según las indicaciones del producto para desinfección general. Acá tenemos las dosificaciones: para 5 litros de agua son 240 mililitros de lavandina, para 1 litro son 50 mililitros de lavandina y para medio litro de agua son 25 mililitros de lavandina. Esto es un ejemplo, aunque si el producto tiene la rotulación, le hacen caso a la rotulación del producto. Medidas de seguridad: antes de iniciar las tareas, asegurarse de que no haya elaboración de alimentos. Manipular el detergente y el desinfectante con precaución, usando delantal, guantes y lentes de seguridad, evitando en todo momento el contacto de los productos con la piel, mucosas y ojos. No mezclar detergente con lavandina, ya que ambos productos reaccionan químicamente desprendiendo vapores tóxicos. Descripción: retirar de la mesada todos los utensilios, equipos y alimentos, remover con espátula y o cepillo los residuos sólidos que se encuentren depositados adheridos a la superficie de la mesada. Pasar la esponja embebida en detergente y agua. Ver punto 5 de dosificación de productos químicos. Eso se refiere al PDF que tienen, ahí está más detallado. Enjuagar con abundante agua hasta que no se observen restos de residuos ni detergentes. Rociar o pasar un trapo rejilla con la solución lavandina. Ver dosificación de productos y dejar actuar el tiempo que se recomiende en las instrucciones de la etiqueta del producto. Enjuagar con abundante agua, secar con trapo rejilla de uso exclusivo o toallas de papel descartables. Rociar con solución de alcohol. Ver punto 5 dosificación de productos químicos. Secar empleando toallas de papel descartables. Esta es la bibliografía de donde se recogió el material, como le pasé la otra vez, y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a ver el video que no vimos todavía. Es cortita. Pensando más en los que venden productos, no tanto en las casas de comida, por ejemplo, los que venden lácteos que son libres de gluten, que muchos acá venden queso, por ejemplo, también tendrían que tener la misma recomendación de la higiene de los utensilios, de una heladera aparte o que den un tupper cerrado, porque mucha gente del pueblo con celiaquía compra en cualquier lado, me parece. Sí, o sea, siempre hay que tener cuidado cuando se manipulan los elementos de esto. Y por ahí estaría bueno que el que te viene a comprar te diga: mira, yo soy celíaco, y ahí bueno, como que activan un protocolo así como, no sé si fuera en el McDonald's, pero en el McDonald's cuando viene un celíaco, no es que le hacen la hamburguesa ahí, sino que viene una persona que esa se encarga de estar en todos los pasos del producto y le entrega al celíaco así. Entonces, no digo que tengan una persona encargada de eso, pero sino que haya un protocolo. Cada vez que viene una persona celíaca, que se presente. Yo soy celíaco, sacan ahí el instrumental que es libre de gluten y manejan. Esa sería una forma. Además, esto es nuevo, este es el primer año que estamos haciendo el curso, que se
acercaron, nosotros estamos dando la información y es la única forma de hacer las cosas bien. Qué importante que los negocios que venden lácteos y otros productos fraccionados tengan un cartel avisando. Lo mismo la carnicería, que la carne esté separada de lo que es milanesa. Claro, sí, también. Para brindarle seguridad a los clientes. Sí, pero esto es un trabajo a largo plazo. El tema es que nosotros los gastronómicos, por ejemplo, en nuestra parte, nosotros recién estamos implementando, si nosotros no vendemos prácticamente productos, recién estamos también, en el pueblo sí hay mucha gente sería que también esa parte tenemos que empezar a organizar nosotros los gastronómicos para empezar a saber, pero esto Lo es... que pueden hacer es prevenir, separar lo que tiene gluten a la hora de darle. Después el celíaco lo que tiene que hacer es manifestarse. Soy celíaco porque si él viene, te pide queso, no te dice nada y vos utilizas todo, después se va y come y le hace mal. Tienes que haber una advertencia porque es comunicación. Es un pensamiento mío. Pero además hay una ley, por lo que decía Sí. el material. Que La ley dice que tiene que existir, pero a su vez también dicen que cada ejido tiene que formar las normativas. Ahí cuando leí decía eso. Y yo la verdad que desconozco si acá ya hay alguna normativa. Pero ya digo, recién ahora estamos empezando y ahí habría que ir formulando la normativa, a ver eso de cuando llega un cliente que se manifieste, que sería bueno que tenga un cartel, todo ese tipo de cosas. Y que bueno, todas las personas que trabajan con productos que son gastronómicos tienen que estar con el carnet, tienen que hacer el curso para que ganen importancia, porque si no, no van a saber el riesgo que se está corriendo. ¿Sabes qué es el listado integrado de alimentos libres de gluten? ¿Se El escucha? listado integrado de alimentos libres de gluten es el único listado oficial y avalado por las autoridades de control de alimentos de todo el país. La ley celíaca y su decreto reglamentario establecieron las pautas para llevar a cabo este listado. ¿Cómo realizar la búsqueda en el listado integrado de alimentos libres de gluten? Primero, ingresar al sitio web de ANMAT, www.argentina.gov.ar/ANMAT, deslizar el cursor hacia abajo hasta visualizar la sección Consultas y hacer clic en el símbolo de alimentos libres de gluten. Allí se abrirá la siguiente pantalla, en la que encontrará el botón para ingresar a la consulta online del listado. Una vez que ingrese al listado, podrá completar alguno de los campos disponibles, como por ejemplo Registro Nacional de Producto Alimenticio, marca del producto, nombre de fantasía y tipo de producto o categoría. Un dato importante a destacar es que el listado es de acceso público, gratuito, de actualización permanente y no requiere completar todos los campos para realizar una búsqueda. A modo de ejemplo, si quisiera buscar una mermelada, puede escribir mermelada en el espacio destinado a nombre de fantasía o buscarlo por categoría de producto, en este caso mermeladas, confituras y dulces. Al darle clic en buscar, se desplegará la lista de mermeladas que han sido inscritas como libres de gluten, su nombre de fantasía, denominación de venta y su correspondiente Registro Nacional de Producto Alimenticio. Asimismo, en la página web de ANMAT encontrará disponibles los listados de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Entre Ríos y Córdoba, donde podrá consultar los alimentos libres de gluten que han sido inscritos para su comercialización dentro de cada una de dichas provincias. ¿Qué alimentos se integran este listado integrado de alimentos libres de gluten? El listado está integrado por todos los alimentos aprobados como libres de gluten. Previa a la aprobación de cada producto, se realiza una evaluación rigurosa que consiste en analizar las prácticas del proceso de elaboración y el análisis de laboratorio de los productos. Esta intervención de las autoridades de control de los alimentos es la que da garantía en relación a la seguridad de los productos.
Si un producto no figura en el listado, no lo compres ni consumas. Si tenés dudas, contactanos al 0800-333-1234 o a nuestro email responde@anmat.gov.ar. ANMAT y las autoridades provinciales de control de los alimentos de todo el país trabajan por alimentos libres de gluten y más seguros. Eso sería todo. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí en el material está, como le había dicho, acá esto está resumido, ahí está todo bien escrito, bien. Y después la bibliografía que muestra también, ahí está un poco más larga. El próximo miércoles sería la última disertación y después lo que queremos hacer es armar unos grupos así de 4 o 5 personas e ir a un local donde se trabaje con comidas y a observar esto que estuvimos dando para que ustedes, no yo, sino ustedes comenten lo que aprendieron, lo que ven que está bien, lo que les gustaría mejorar, sin criticarle a nadie, sino que para que aprendamos entre todos y después darle un tiempo para que estudien y bueno, dar una fecha en la que la mayor cantidad de personas pueda acudir para rendir el examen y evaluar los conocimientos. Es escrito el primer examen y después el recuperatorio lo haríamos oral para las personas que les falte algún punto. Y pueden ofrecer en los locales que quieran. Es para ir mirando. No buscaremos, ¿sí? No, una carnicería ya se ofreció, pero faltaría alguien que no de comidas. Acá hay dos acá. La evaluación sería como múltiple choice o sería con preguntas. Sorpresa. Lo importante es que ustedes saben, ¿no? Entonces no puede hacer cualquier examen. No, es difícil porque es lo que se dio acá y se evalúa si se entendió o no. Puede ser por recuperatorio de oral, entonces lo que no se entendió se conversa. Y esa sería la evaluación. Después, cuando terminamos también este curso, podríamos también pasar una hoja donde cada uno escriba lo que le gustaría que se mejore. Esto, por ejemplo, una vez que aprueban el curso y obtienen el carnet, dentro de 3 años recién tienen que volver a rendir. Para el carnet de manipulación, no para la libreta secundaria municipal que diga CSMS. Son dos. O sea, eso quedó claro, ¿no es cierto? Que el carnet de manipulación. El carnet nacional no la libreta nacional. El tema es que acá en el no hay. Nosotros el tema de nosotros recién estamos. Yo lo implementé y no voy a implementar, porque la venta no es la misma. Acá no hay una casa, digamos. A la reunión no hay. Se va a otro lugar de comida, no hay. Es difícil implementar eso en el pueblo. En nuestra área, digamos, en este momento. En cuanto a lo que sería si la demanda es muy poca, Claro, ahí. muy poca, entonces demasiado costoso armar un lugar para poder elaborar una comida sin gluten. Sí, para mí lo más importante, aparte de eso ya es personal de cada organización, es que ustedes tengan en claro que cuando se contamina eso para prevenir problemas intestinales más que nada. Después cada uno va a ver cómo puede hacer y dentro de sus necesidades y posibilidades. Sí, está esto, está la ley, pero esto va a ser trabajo largo. Es como el tema del
proceso de limpieza, de cómo tiene que ser, y recién después vine en el 2020, estamos en el 2024, ahora nosotros estamos trabajando como frigorífico, con un protocolo, como 10 cuerpos le sacamos al inicio, a lo que hoy que no se hace de la noche a la mañana, sino que es un trabajo